Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todos muy bien. Imagino que ya con ganitas de la vuelta del campeonato, que queda poquito, queda una semana para que arranque de nuevo esto. Y tenemos aquí con nosotros al gran Raúl Jara. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muy buenas, Fran, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pues con ganas, tío. O sea, la verdad que con ganas. Es cierto que con esto de no estar parando un poco, como que las semanas te pasan más o menos con relativa rapidez, pero sin embargo, creo que el efecto contrario del parón de verano, que diga el parón de invierno, que en el parón de invierno tiene mucho tiempo sin nada y bueno, llega un momento que lo acepta, pero aquí después de haber vivido pues toda esta primera mitad de temporada y encima cómo se ha puesto el mundial, como que te quedas con ganitas de más, ¿no? Como que, hostia, Sí, ahora no pares, ahora que se ha puesto esto interesante, no pares, ¿no? exacto. Ahora cuando uno tiene un poco de parón es cuando ahora tengo más tiempo para mirármelo mejor y ahora ellos también paran, ¿no? Pero bueno, en breve arranca, o sea que estamos a tope. Mm, Mira, quería preguntarte, en vez de arrancar creo que por lo que suelo comenzar siempre con casi todo el mundo, que es con tema Mar Márquez y demás, por lo que solemos empezar yo creo que en todos los canales, me interesa un poco preguntarte también por el tema como piloto y como persona además que también has estado ligado bastante a otros pilotos. ¿Los pilotos son realmente capaces de desconectar durante el parón o la cabeza sigue repasando carreras, errores, oportunidades perdidas o de verdad son capaces de abstraerse de todo eso y decir, venga, reset? Es difícil, es difícil. A ver, yo creo que con los años vas consiguiendo aprender a desconectar porque es necesario, ¿no? Para todo el mundo. Al igual que un trabajo habitual necesita desconectar de su trabajo para volver con fuerza y tal, pues ellos también. Es cierto que el parón de verano es cortito, no es que sean un mes y medio, pero es como mínimo una semanita necesitan desconectar. Ten en cuenta que también, como mínimo una semana antes de volver a reanudar, o sea, esta semana, ya están empezando a entrenar, muchos de ellos. Luego vemos casos muy diferentes, ¿no? Porque Jorge Martín pues ha querido no parar. También es verdad que venía de lesiones del año pasado y tal y cual. Y otros que desconectan 100% y no hacen nada durante el verano. Pero la cabeza, que es la pregunta que tú hacías, es difícil que desconecte. En algún momento del día se conecta. Tu subconsciente se va a la carrera, a la que hiciste, a la que te viene, las pruebas que has hablado con el equipo que quieres hacer, si van a traer novedades. Bueno, todo eso Claro. siempre quieres que no, una parte se te va, se te va. ¿Qué pilotos crees tú que llega al descanso, que ha llegado al descanso con más confianza y cuál crees tú que necesitaba más este parón? El parón. Aunque parezca contradictorio, yo creo que Marc es el de los que más necesitaba el parón, tanto físicamente como mentalmente, ¿no? Está siendo un año duro, la vuelta de lo que todos sabemos, ¿no? El hombro no acaba de funcionar, bueno, tiene una serie de afectaciones que son difíciles de solucionar, pero a pesar de que es, bueno, es el que va llegando, ¿no? Ha recuperado Ujú. muchísimos en las últimas carreras, yo creo que también psicológicamente necesitaba un poco de un break para tomarse un respiro y volver. También eso le da más tiempo a recuperar el brazo que lo tiene. Al final las lesiones necesitan tiempo de un motivo o de otro. Yo creo que Marco era uno de los que más, de los que menos por el momento en el que estaba era Ogura, porque él hubiera seguido el campeonato hasta el final. Está en el Total. momento, yo creo que es el segundo que más puntos ha hecho de una serie de carreras hacia aquí, ¿no? Entonces, bueno, Peco lo necesitaba 100%. Hay algunos que lo necesitaban y como te decían, para mí, el que parecía que no, pero sí lo necesitaba era Marca. Em, ¿Crees también, por ejemplo, que Bezzecchi también lo que mejor le venía ahora era parar? ¿O crees que Bezzecchi quizás le venía mejor tener una carrera antes del parón para irse con buenas sensaciones? O sea, obviamente se lesionó en la última, pero obviando eso, que a lo mejor hubiese tenido una carrera en Sachsenring positiva, ¿crees que eso le habría, o sea, o sientes que no, que quizás este parón realmente a un piloto en el momento en el que está Marco Bezzecchi, esto también era lo mejor que le podía venir para hacer un poco de reset? Yo creo que le va bien porque al final es un poco un bucle, ¿no? Es cierto que se lesionó, como tú bien dices, y lo otro es bueno, es una teoría, pero venía ya de alguna carrera mala, venía de... está claro que contra antes hagas una carrera limpia y buena, antes te quitas, sales un poco de ese bucle, pero cuando entras,
ostras, el parón no te va mal, porque quieras que no, al igual que decíamos que una parte del subconsciente se va a ese piloto y deja de ser personal en las vacaciones, también hay mucha parte de vacaciones que te hacen desconectar y verlo de otra manera, ¿no? A la distancia te deja verlo de otra manera y eso yo creo que Betseki era de los que más lo necesitaba. ¿Tiene la sensación de que puede que esté desaprovechando la gran oportunidad de su carrera, Marco Bezzecchi, esta de poder llevarse este título? Porque hubo un momento después de Mugello que parecía que, bueno, que solo lo podía perder él. Bueno, que Aprilia, solo lo podía perder Aprilia. Sí, sí. A ver, es difícil de gestionar, ¿eh? Y yo creo que han jugado a la baza, bueno, creo no, es por lo que hemos ido viendo y escuchando, han jugado a la baza de nosotros no somos los protagonistas ni los que tenemos que ganar, cuando tenían muchísima ventaja en el campeonato, ¿no? Pero seguían diciendo que, bueno, que ellos es una marca pequeña, el piloto todavía no tal. Luego, evidentemente, ellos se pensaban, como todos lo hubiéramos hecho, que eran favoritos por ganar, como así lo decía la clasificación. Y en algún momento de esa transición se han perdido, han empezado a tener fallos, los demás rivales han empezado a mejorar y se han empezado a equilibrar las fuerzas, ¿no? Y ahí yo creo que han perdido un poco bueno, la positividad que llevaban durante todo el inicio del campeonato, no solo a Marcos, sino a Prina en general. Eh, las declaraciones de Rívola contra Jorge, se notaba, se respiraba nerviosismo en esa fábrica y eso es lo que menos se tiene que notar cuando uno está jugando el campeonato, ¿no? Tiene que ser todo, seguir día a día, si estamos primeros, bueno, pues asumir ese liderazgo y no pasa nada, ¿no? Porque siempre como que rehuía un poco, ¿no? De que él era el favorito, que era claro al inicio del año. Y yo creo que perderlo, pueden pasar muchas cosas todavía en el campeonato. Vemos la mitad, si te fijas en la clasificación, a 2 carreras, que serían 70 y pico puntos, están los 8 primeros. O sea, Sí. que tampoco, evidentemente, los 8 no van a tener opciones a ganar el campeonato, ¿no? Pero que todavía pueden pasar muchas cosas. Marco ha bajado mucho, Jorge se ha mantenido, Ogur ha crecido mucho, entonces, bueno, seguirán pasando muchas cosas. Yo no creo que esté para nada descartado el campeonato para Aprilia. Claro, claro. Sobre todo para Aprilia más que para Bezzecchi. Pero sí que es cierto que lo tenían un poco cerca, ¿no? Y se les ha ido diluyendo por la mano y se quedan mirando cómo reaccionamos a esto. Esa es yo creo que la parte más difícil del campeonato que van a tener es esta, ¿no? Manejar un poco ese tempo. Siendo, sin embargo, la fábrica con más bazas ahí arriba para poder lucharlo, ¿no? Eh, no sé si tú consideras que son un poco errores también de la inexperiencia de verse ahí arriba y de ese nerviosismo a la primera que han tenido, lo que pasó en Balatón, por ejemplo, ¿no? Con Jorge Martín, a la primera que tenían como una pequeña crisis, como que se magnificó todo muchísimo, de una cosa que, bueno, hostia, o sea, no me imagino, por ejemplo, a Tardozzi saliendo, vendiendo a alguno de sus pilotos de la forma en la que, por ejemplo, sí que lo hizo con Jorge Martín, y encima sin darle la posibilidad a ninguno de los pilotos de hablar, ¿no? Ante la prensa ese día, ¿no? O sea, que era como, ya, son un poco tiros en el pie, ¿no? Sí, yo creo que ahí no lo manejaron bien. Como tú bien decías, la inexperiencia de jugarse un campeonato, pese a que hay gente muy válida en ese equipo, evidentemente, con mucha experiencia, pero visto desde otro prisma, el equipo Trackhouse está dirigido o comandado por una persona, que es David Vibrio, con mucha experiencia y que sabe llevar esos tempos. En cambio, en el otro lado hemos visto que los nervios les han podido en momentos puntuales, ¿no? Eso afecta un poco a general a todo el equipo, ¿no? Evidentemente uno no se cae porque los tempos estén mal llevados, pero todo suma. Lo que tú Ya. decías, ¿no? Balaton, en lugar de, oye, pues ha sido un accidente, el piloto no lo ha hecho queriendo, evidentemente, pide disculpas, tal, y salvar a tu piloto y no darle importancia como él generó, ¿no? A partir de ahí, que generó más noticia que otra cosa. Ahí lo gestionaron un poco raro, vamos a decir, y no, yo no creo que sume. Evidentemente la inexperiencia y, como te decía, el saber mantener la tranquilidad, el seguir siendo el mismo equipo que al principio de año, con la misma mentalidad y tal y cual, es importante. Es un equipo muy grande y gestionarlo también es difícil, pero yo creo que, como bien decías, eso les está pesando, ¿no? Al parecer, de no tener esa experiencia, de saber manejar esos momentos delicados que, como te decía, van a seguir llegando, hacia todas las fábricas, a todos los equipos.
pero la mejor manera de llevarlos se nota mucho. No es como cuando un piloto pues, no está del todo fino, tampoco lesionado o tiene algo que le impide estar al 100%, y lo maneja más o menos bien y camufla los resultados y le saca bastantes puntos, y el que pues entra en el pozo enseguida, y pues esto es igual, ¿no? Pero con todo el equipo. Yo creo que al final es un tema de equipo. Mencionaba, hablando con Enrico Borghi, mencionaba que, bueno, que hay una diferencia, por ejemplo, del ambiente que hay en el equipo oficial de Aprilia, que hay tensión, además hay un poco de tensión entre ambos lados del box y demás, en comparación con el Track House, claro, que para el Track House es una situación idílica ahora mismo. O Sí, sí, sea, sí. llevan además 2 fines de semana metiendo a los 2 pilotos en el podio, en Asen haciendo doblete. ¿Influye tantísimo el ambiente que hay en un box también a la hora del rendimiento que el piloto puede dar? O sea, ¿al piloto le afecta tanto esto también? Sí, mucho. Además, recuerdo en el pasado muchos equipos de Honda, por ejemplo, ¿no? Era un equipo muy Sí, serio, HRC, siempre como muy hermético, como muy japonés a la hora Entonces, el piloto que entra ahí, si es de otra manera, le es difícil de encajar, porque se siente un poco como que, ostras, no hagas esto que no vaya a molestar, no hagas esto que no vaya a molestar. Pues ya. en el equipo de ahora de Aprilia, yo desde fuera también veo un poco eso, ¿no? Ostras, la tensión se palpa, y eso al final, no solo el piloto, cualquiera que entre a ese box es como, bueno, yo voy a estar callado, que no sea que por lo que yo diga se líe, ¿no? Y en cambio en el otro box, como tú bien dices, les está viniendo todo de cara, y hay personas en ese equipo que, que fomentan que eso no cambie, ¿no? Que la rueda siga girando. Hay que ver si hacia final de año, cuando falten 4, 5, 6 carreras, 5, 4 o 5 carreras, siguen con esa cercanía de puntos jugándose el campeonato, a ver cómo lo gestionan. Porque de momento queda mucho y, bueno, pueden seguir dejando pasar las carreras, ¿no? Pero sí que se nota, el piloto lo nota 100%, esa tensión y bueno, es un poco de incertidumbre, ¿no? A veces. Ya. Decía Marco Bezzecchi que, bueno, él mismo ha reconocido que algunas de las caídas que ha tenido, por ejemplo, ha sido por presión, por el nerviosismo, incluso intentando a lo mejor solucionar algo en poco tiempo, ¿no? A lo mejor algo que quizás con algo más de calma podría haberlo hecho, ¿no? ¿Qué cuesta corregir más como piloto? ¿Una carencia de velocidad o esta cosa de querer recuperar muchas veces demasiado, ¿no? En poco tiempo querer compensarlo todo de golpe? Buah, es difícil, ¿eh? Es difícil, porque una carencia de velocidad, si no la tienes, aunque no sea por tu culpa, que decir, la moto, por ejemplo, pues tenga un límite y no puedas ir más allá, por ejemplo, caso de Honda, caso de Yamaha, ¿no? No pueden rendir como una Ducati, como una Aprilia hoy en día. No quiere decir que sus pilotos no sean capaces, pero ellos no, en este momento no pueden rendir así. Eso es difícil, pero la otra parte de la pregunta es complicada, porque ahí no sabes nunca cómo va a reaccionar el piloto, ¿no? Es una situación nueva para él. Ellos, como te decía antes, ¿no? Bezzecchi va un poco como de pequeño, de tapado, de decir, no, yo no soy el protagonista, hay que ver, porque Ya. aquí él tiene mucho ritmo, tal y cual, porque al principio de año arrasaba. Lo normal para mí, o la manera más natural de actuar es, bueno, estamos rápidos, vamos a intentar jugar la carrera, vamos a hacer el máximo, hay que tener respeto al rival, tal, pero no te pone en una posición de, bueno, yo quiero ir de la boca pequeña, pero por detrás quiero llegar aquí, que es un Ya. poco lo que tú me decías, ¿no? El recuperar y bueno, he tenido un fallo, pero yo sé que estoy rápido y lo quiero volver a... Eso al final es experiencia, eso tienen que pasarlo, eso le pasa a todo el mundo. Desde el equipo te puede intentar ayudar, pero yo creo que lo más importante es que cuando alguien desde el equipo te quiere ayudar, tú tienes que creerte que la persona que te está ayudando. Es decir, yo te Ya. puedo explicar, pero si tú me escuchas, entra por aquí, sale por allá, porque tú tienes tu idea y tienes tu, que yo mañana salgo y me agarro ahí, hago P3 o P2 o lo que sea. Cuando estás octavo, bueno, pues entonces, quiero decir, eso es lo más importante, ¿no? Entonces, Vibrio es una persona que se gana al piloto, como muchos otros en los boxes, ¿eh? Pero estamos hablando del caso de Aprilia, y cuando le explica algo al piloto, es capaz de convencerlo, ¿no? Decirle, ostras, estamos en esta situación, no quieras coger 5 puntos, cuando si coges 3 estamos correctos, porque igual cogiendo 5 cogemos 0. Entonces, Ya. pues, por ejemplo, ¿no? No quieras
en una curva, te vas largo en una curva, esto pasa muchísimo, te vas largo en una curva entrando, pierdes décima y media porque te has ido largo y a la siguiente quieres recuperar esa décima y media y volver a engancharte y se te van 4. Entonces, bueno, esa décima y media tienes una vuelta entera para intentar poco a poco, volver a engancharte, ¿no? Pues esto en el caso del campeonato es lo mismo, ¿no? Se te han ido muchos puntos, cabeza baja, sigue trabajando y tu velocidad te dirá la realidad. Si tú estás el fin de semana fuerte, como has estado mucha parte del campeonato, te vas a jugar la carrera. Pero por Ya. mucho que tú quieras recuperar esos puntos, esa ansiedad te va a llevar a tener más errores, que es lo que decía Marco, ¿no? Que al final han llegado errores por culpa de esa ansia de resultados. ¿Crees que, bueno, imagino que sí pensarás que al final ayuda más en la lucha por el título haber vivido situaciones similares, ¿no? Que la inconsciencia, ¿no? De quien está peleando por primera vez quizás, ¿no? O no sé si quizás depende también un poco del piloto y a lo mejor hay algún perfil de piloto que precisamente el hecho de no de ir con esa inconsciencia quizás le pueda ir mejor. Pero claro, en el caso de Bezzecchi, de Ogura, por ejemplo, o de Dillan Antonio también, que también está ahí arriba por puntos. ¿Tú crees que esa inconsciencia les puede ayudar o crees que precisamente un piloto como Marco o como Martín, precisamente por tener la experiencia que tienen de haber ya bregado con esto, realmente tienen ese puntito más que ellos ahí en eso? Yo creo que la experiencia se nota y suma. O sea, llega un momento que has gestionado alguna otra vez ese tipo de nerviosismo, ese salir al Gran Premio sabiendo que es un Gran Premio definitivo, de que si, no sé, si estás a 29 puntos y me saca tantos, ya estoy fuera de la Ya, ocasión, porque esos 37 me voy ya no llego. Ya no solo la última carrera, ¿no? Sino faltando 4 o 5, seguir en la lucha por el título hasta el final, porque la última carrera, si te la juegas a la última, al final, pues es una carrera y ya está. Pero cuando faltan 4 y sabes que estás a esta distancia y si me saca 10 puntos ya estoy fuera, eso sí que es difícil es un nerviosismo, es difícil de gestionar. Suele ser cuando estás fuera de Europa, que es cuando están más solos, tienen claro. menos gente a su alrededor. Entonces, eso yo creo que suma. Pero de los que hay por ahí, pese a que Ogura es un piloto muy frío o aparentemente frío y que se le ve muy con todo muy claro, creo que Di Antonio es de los que menos le puede afectar eso, por su Sí, carácter, por su forma de ser, o sea, porque llevamos todo el año que está entre los 5 y da igual que más o menos, o sea, bueno, la última no acabó, ¿no? es Pero rápido siempre. sí, y le da igual la situación, y le da igual el momento, y sabe que va a llegar. Entonces, psicológicamente, Di Antonio siempre lo he visto un piloto muy que no le afecta a lo exterior, y eso es importante. Ogura también lo parece, se ha jugado el campeonato del mundo de Moto 2 y tal, pero el MotoGP es MotoGP. La presión que se siente ahí, tal igual, es diferente. Entonces yo creo que sí que contra Bezzecchi, por ejemplo, sí que creo que esa experiencia de Martín o de Marc a la hora de ganar el campeonato les puede dar un plus, pero hay algún otro piloto que, como bien decías, esa inconsciencia por tal o esa poca dejar entrar aspectos exteriores, lo pueden manejar. Pero si pudiera elegir, prefiero estar en la parte con la experiencia que no en la parte de la inconsciencia, ¿no? Para jugarte un campeonato. Ya. Claro, menciono esto aquí a Dillan Antonio y Ogura, que además me parece que son bueno, posiblemente no, por condiciones distintas, pero me parecen pilotos súper interesantes, porque creo que son dos factores que posiblemente no teníamos en cuenta que fuesen a ser, bueno, pudiesen convertirse en protagonistas o jueces del Mundial, un DJ y un Ogura, pero es que incluso más que Ogura, te diría que a mí Dillan Antonio se me ha sorprendido muy positivamente porque es lo que tú mencionabas, está siendo rápido en absolutamente todos los circuitos. Da igual el circuito que sea, las condiciones que sea, está siendo rápido en todos. O sea, también esto también es un poco la muestra de que sí que es cierto que Aprilia quizás esté un pasito por delante de Ducati, pero la Ducati no puede estar muy lejos cuando Dillan Antonio está siendo tan competitivo todo el año, ¿no? Con todo el respeto al mundo de Dillan Antonio, pero hombre, viendo un poco el historial de Dillan Antonio, yo creo que da a invitar y creo que posiblemente eso también le daba a pensar a Marc que, hombre, si Dillan Antonio está ahí metido en la pomada por el Mundial ahora mismo con la Ducati, no puede ser mala moto la Ducati, entonces, ¿no? No, mala seguro que no, como bien dices, al final sí están ahí siempre. Yo creo que el caso de Jean Antonio es, para mí, como tú bien decías, es más a destacar que el de Ogura. ¿Por qué? Porque Sí, las Aprilia están las 4 delante. En fin, llevan todo el año y al final ves la clasificación, están todos ahí delante. Ducati, están Marc, Di Antonio. El resto sube, baja. Alex normalmente también.
pero también ha tenido aparte de la lesión, evidentemente, quitando esas Claro, partes, no ha sido la consistencia que están teniendo ellos dos, ¿no? Entonces, como bien decía, el Ducati va bien, sí, 100%. Es para mí la segunda mejor moto ahora mismo de la parrilla, a muy poca diferencia o casi igual que la Aprilia, ¿no? Pero solo la están haciendo funcionar cada fin de semana bien estos dos. Y Alex, es que con el tema de la lesión es más difícil de valorar, ¿no? Porque al final, pero bueno, ya estaba ahí, ¿no? Después de la lesión. Entonces, no es que todo el mundo que se suba a la Ducati, como había pasado anteriormente cuando estaba Morbidelli, Luca Marini, todo el que tenía una Ducati estaba adelante, ¿no? Hace 2 o 3 años. Ahora ya no es tan así. Aprilia evidentemente ha mejorado, son 4 motos que se meten por medio. Luego está Costa, que de vez en cuando pues intenta rascar lo suyo. Pero el valor que le das a Di Antonio yo creo que es importante por eso, ¿no? Porque además está en un equipo que no ha tenido unos grandísimos resultados. Evidentemente es un equipo top de MotoGP, pero ujú, no es Ducati Factory o no es, yo qué sé, un equipo oficial que está acostumbrado a tener resultados, ¿no? Él es el que está, que como decías al principio de año, si nos hubieran preguntado, yo no hubiera puesto a Di Antonio tan arriba, o tan competitivo, llamarlo de claro. otra manera, ¿no? Entonces, se juntan los dos factores, ¿no? Eso, que no te lo esperabas, y dos, que tampoco es que lleve la moto que esté arrasando con los 5 primeros Ducati, como pasa en Superbikes, ¿no? Que si vas a Claro. una Ducati, tranquilo que estás ahí arriba. Aquí no es tan así, ¿no? Entonces eso le da un poco más de valor para mí. Sí, sí que es cierto que quizás no está mostrando eso, quizás esos picos de brillantez, que sí, obviamente Marc lo hemos visto con esa Ducati, ¿no? E incluso ya está por delante de Dillan Antonio en el Mundial. O Alex Márquez incluso creo que ha tenido picos de velocidad mayores que los de Dillan Antonio, pero sí que Dillan Antonio La está, consistencia, ¿no? claro, o sea, una consistencia absolutamente tremenda. Eso, lo que mencionas tú, no bajarse de top 5. Sin embargo, Dillan para mí sigue fallando en una cosa, como siempre, que es los comienzos de carrera. Suele salir muy mal. En la salida le suelen adelantar el 90% de las carreras, adelantan varios pilotos. Y como pasó en Sachsenring, por ejemplo, con las Trackhouse. Y mira que incluso estábamos viendo que había mucho menos adelantamiento al comienzo precisamente porque se había aumentado la distancia, ¿no? Entre líneas, ¿no? Pero. eh, y ahí falla un poquito en la salida, las primeras vueltas le cuesta un poco, pero después siempre acaba llegando porque después el ritmo lo tiene para llegar. Pero esto le lleva pasando ya estos años en MotoGP. Sin embargo, Ogura, que siempre decíamos, ya, este tío, el día que empieza a mejorar el time attack, empieza a mejorar una vuelta, cuidado, porque sí que es cierto que también suele tener unos comienzos de carrera un poco más pausadillos, va de menos a más, pero no sale tan mal como Dillan Antonio. Y si el tío te clasifica las dos primeras líneas, se suele quedarse por ahí y después a la parte final llega. O sea, Ogura, yo no sé, a mí me encanta, es un piloto que siempre me ha gustado, creo que es un piloto muy fino. Sí que pienso que peca un poco en tener que pedir permiso muchas veces, hace después unos adelantamientos increíbles, pero después como que siempre siento que le cuesta mucho, se lleva muchas vueltas detrás porque no es un piloto muy agresivo a la hora de hacer esto, necesita, ¿no? Saber que no la vaya a liar. Es más, a poco que hace una cosa un poco más agresiva, después sale hablando ante los micrófonos casi que pidiendo disculpas, como pasó hace poco con Marc Márquez. No recuerdo en qué carrera fue, pero en una de estas últimas carreras también salió diciendo, uy, he sido muy agresivo con Marc. Ah, creo que fue Mugello. Creo que Sí. fue Mugello. Entonces, a mí es un piloto que me encanta, Ogura. Me maravilla mucho la tranquilidad que tiene y lo honesto que es a la hora de que cuando le preguntan por, oye, ¿estás en la lucha por el título? Y el tío responde, bueno, si estoy a la distancia de puntos de lucha por el título, es que estoy en la lucha por el título. O sea, es que Claro, ni balones fuera ni nada. El claro. Es que tío, sí, eso es lo que decíamos antes, ¿no? Esa naturalidad a la hora de afrontar pues, tu lugar en el campeonato. Es decir, pues ¿estás segundo en el campeonato 14? Sí, pues evidentemente soy un candidato al título. claro, Él también sabe que falta mucho, ¿no? Pero a día de hoy, pues es así. Y no vas a obviarlo. No, no, son ellos que tienen que ganar. Intentar quitarte esa presión que realmente tampoco nadie te impone, ¿no? Simplemente es el campeonato que te posiciona ahí. Pero, ostras, lo que decías de los adelantamientos, los japoneses son bastante así, son un poco o kamikazes o muy respetuosos, ¿no? Entonces, Ogura Moto 2 también se las tuvo con mucha sí, gente fuerte, pero como tú dices, ¿no? Intenta adelantar de la manera más limpia posible. Evidentemente, cuando estás combatiendo contra otro piloto, que estás a una décima uno del otro, es que el hueco no existe, te lo tienes que fabricar. No, no, claro. no puedes llegar a una curva que dices, lo paso aquí tranquilamente, porque es que va igual de rápido que tú. Entonces, incluso hay partes del circuito que van un poquito más rápido, ¿no? Entonces, eso es difícil, pero él intenta ser fiel a eso, ¿no? Y lo que decías de Dillan Antonio,
hubo una parte de la temporada que mejoró mucho el quali y entonces salía bastante adelante Brasil y no recuerdo alguna carrera más que desde el inicio era competitivo. Y eso, le dio, bueno, pues opciones a ganar carreras, ¿no? Ahora ha perdido un pelín, un poco eso, que para llegar a los 4 o 5 primeros le da, pero claro, como tú bien decís, si eso sigue pasando en el tiempo, llegarán carreras que, claro, harás cuarto, quinto, harás tercero, harás cuarto, quinto, pero como no ganes carreras y los demás sí, se te van distanciando en el campeonato, ¿no? ¿Vale? Tu regularidad, si ellos fallan, te puede dar esa ventaja, pero tienes que meterte más en la pomada desde el principio. ¿No? Yo sé que Pablo, pues están intentando pues conseguir el mismo, claro, está intentando ser más competitivo tanto el sábado como en las primeras vueltas, y Ogura ya lo ha conseguido, ¿no? Las últimas carreras ya ha hecho ese paso hay que ver si lo mantiene, pero de momento yo creo que eso es algo un poco mental, ¿no? Porque en motos pasa mucho. En motos tú tienes, bueno, las motos son todas muy iguales, neumáticos muy iguales, electrónica igual, entonces, ¿dónde marcas la diferencia? Es que no tienes un neumático de clasificación más blando que te pueda dar un extra, pero la gente mejora 6 7 décimas en una vuelta con la misma configuración de carrera, que es lo mismo que pasa ahora en MotoGP, ¿no? Cuando ellos van a correr con el blando, no tienen nada más que poner en el quali. Con eso tienen que sacar ese medio segundo, depende del circuito. Eso es más un tema mental de decir, bueno, me tiro al barranco, al vacío, y a ver qué sale, porque yo ya estoy yendo al límite cada vuelta, pero siempre hay un poco más, ¿no? Cuando tienes esa estabilidad que tienen ellos, cuando tienes esa estabilidad, al final mentalmente te metes en ese mode y yo creo que Augura ya lo ha cogido. Hay que ver si es capaz de mantenerlo, ¿eh? Pero como bien decías, para ellos ha sido vital ese paso, ¿no? Porque la velocidad la tenían y los dos Sí. llegaban al final de carrera, o Aldeguer, ¿no? Es un piloto que siempre ha tenido esos finales de carrera muy buenos, pero cuando ha clasificado entre los 6 primeros, pues ha estado luchando por adelante, porque clasifica el 14, pues es complicado. Ya, claro, Aldeguer sí que es cierto que yo lo decía el año pasado, que es muy diente de sierra. O sea, el fin de semana que está ahí arriba, el tío está para luchar por cosas importantes, pero después te pasa de un fin de semana mejor de estar luchando por el podio a ser decimocuarto, decimotercero, porque no clasifica tan bien y ya se le cruza todo el fin de semana. Con Ai Ogura, está claro que también, pues un poco como Dillan Antonio, aunque es cierto que a Dillan Antonio creo que un poco injustamente, es cierto que, hombre, yo quizás no lo ponga en el mismo escalón a la lucha por el título que un Marc, un Martín, un Bezzecchi, ¿no? Pero sí que es cierto que la gente le hace como muy de menos, pero en el mundial que estamos teniendo, que está siendo un mundial pues de muchos ceros, de muchos errores, pues la regularidad de Dillan Antonio te puede dar un título, o por lo menos hacerte llegar al final de la temporada siendo absoluto protagonista, aunque la gente todavía le siga haciendo de menos. En el Sí, caso de Ogura, que sí que es un piloto que yo creo que la gente lo tiene un poco más en serio. Creo que también por ir en una Aprilia, porque, hombre, es cierto que en las últimas carreras ha hecho el domingo segundo, primero, segundo, o sea que la tendencia es sí, sí. bastante, bastante buena. Em, claro, primera parte de la temporada, creo que no tienes ningún tipo de presión, pero ya a partir de la vuelta del parón, yo creo que todo el mundo, no solo aficionados, sino los periodistas que van a estar ahí, si Ogura se mantiene así, puede que sí que comience a llegar un poco esa presión de que te estén preguntando ya cada fin de semana, oye, ¿el título qué? Oye, el liderato, oye, porque ahora vamos a Silverstone y Silverstone yo creo que puede ser un circuito también muy bueno para un Ogura. Se va a ser muy bueno yo creo que para las Aprilia, pero no me parecería, viendo la tendencia de Ogura, una locura que estuviese para luchar por la victoria de nuevo Ogura allí, como hizo en Asen. O sea, es que lo mismo se convierte en la baza, en la primera bala de Aprilia, este piloto, ¿eh? Sí, sí, yo pienso como tú. Yo creo que Silverstone es un circuito que le da a priori Aprilia va a estar arriba, ¿no? Es un circuito muy, muy, muy Aprilia. Y auguras de los, bueno, si no el que más, de los pilotos más destacados de la marca, ¿no? Pero como te decía antes, el parón de verano Augura le puede jugar en contra, en el sentido de que cuando tú vas carrera a carrera cada fin de, aunque no sean fin de semana seguidos, pero tú tienes tu rutina, ¿no? Haces fin de semana carrera, la semana siguiente entreno, la siguiente carrera, la siguiente carrera, la siguiente entreno, estás en una rueda que no Ya. para, ¿no? Ahora ha habido un parón, se ha ido a Japón, está con su gente, tal y cual, pero cuando vuelva, él subconscientemente ha visto que, ostras, estoy ahí de verdad, ¿no? Al final no es una cosa que me lo digan y estoy aquí de verdad, y va a empezar a haber más cámaras delante de su box, va más peticiones de entrevistas, eso aquí al final te va llegando y eso es una
parte más de la presión por jugar el campeonato, ¿no? Hay que ver cómo lo maneja. Afortunadamente para él, la siguiente es Silverstone, que a priori puede llover, puede pasar muchas cosas, pero a priori le es positiva. No va a un circuito que vaya a sufrir mucho. Pero por otro lado, tiene bueno, ese parón que ha habido que lo mete directamente en esas quinielas por el campeonato, y eso lo va a notar un poco más. Hay que ver cómo lo maneja. Pero sí, la gente de Gian Antonio no acaba de, no sé, porque también es cierto que tampoco ha ganado ningún campeonato del mundo antes, Ya. no sé, no viene como cura, ¿no? De ganar y tal, entonces no acaban de creérselo, pero siempre hay un primer año, o sea que eso es así. Y lo que decías de la regularidad, a Digia le está dando eso, y a Mark también. Mark, desde que ha vuelto y él tiene su plan en la cabeza de decir, bueno, cuando puedo ir a por el 37 voy, cuando puedo ir a por el 25 voy, y cuando no, intento hacer lo máximo, pero saco cosas, no me quedo en el suelo, le va llevando. La gente dice, no, ostras, que ha llegado porque los demás están fallando. Bueno, pues que no fallen. Es decir, también fallas porque el ritmo que se impone en la carrera es alto. Si fueran segundo y medio por vuelta todos más lentos, porque el que comanda va más lento, no se caería nadie. Entonces, al final, Ya. esto es una rueda que se va haciendo grande y que tú provocas, ¿no? Que esa rueda gire más rápido o más lento. Pero sí, yo creo como un poco como tú, Ogura tiene más velocidad y tiene un poco más de determinación a la hora del quali y tal, y a DJ le está costando un poco más, y si no es por regularidad le va a costar más luchar el campeonato. Pero por otro lado, igual acaba entre los tres primeros del campeonato al final de año, que para ellos es, Sí. a ver, evidentemente todo el mundo quiere ganar, ¿no? Pero acabar entre los tres primeros al final de año es una gran recompensa. Yo creo que no hay que olvidarlo tampoco, que son dos equipos de los que estamos hablando que no son pilotos, equipos de fábrica, Claro. son satélites. Entonces, para ellos eso es la leche. Evidentemente vienen de ver a Martín ganar con un equipo satélite, ¿no? Pero bueno, que hay que ponerlo en valor también, ¿sabes? Lo que están haciendo. No, no, totalmente. O sea, yo ahí absolutamente de acuerdo. Ha mencionado todo a Martín, claro, Martín y Ogura, que son primero y segundo del Mundial, el año que viene compañeros en Yamaha, ¿eh? O sea, es tremendo también para Aprilia. El cambio va a ser. Es tremendo. O sea, al final te ves que tus dos pilotos que están primero y segundo de tu marca son los dos pilotos que se te marchan, que se te van a ir. Sin embargo, las sensaciones para mí no son las mismas. Es decir, Martín va líder, pero creo que. Y yo no sé qué análisis haces tú, pero si te pones a mirar el comienzo de temporada, que debería de ser, pues quizás la parte que tendríamos que haber visto quizás un poco más de problemas a Jorge Martín, porque venía de donde venía y demás. Pues, prácticamente hacerte una moto a nueva. También hay que recordar que también se perdió los test de Sepang, Jorge Sí, sí. Martín. O sea que venía con bastante hándicap en ese sentido. Sin embargo, comenzó increíble. O sea, nos sorprendió a todos lo rápido que estaba yendo desde el principio. Hizo el primero en hacer un doblete, que lo hizo en Le Mans. A partir de ahí, casi que en muchos fines de semana incluso ha sido la cuarta Aprilia, ha sido la última Aprilia en velocidad. Incluso él mismo llegó a decir en alguna declaración que no entendía dónde se ha perdido esa velocidad que estaban teniendo a comienzo de año. O sea, ¿qué análisis haces tú? Porque a mí también me cuesta mucho entender cómo el Jorge Martín de comienzo de temporada, que tendría que haber sido de menos a más y ahora incluso estar más fuerte que a comienzo de temporada, ahora es que la última carrera está siendo la peor Aprilia. O sea, está por detrás de Raúl Fernández de Ogura y de Marco Bezzecchi en velocidad. Sí, incluso él mismo, ¿no? Dijo que si seguía pilotando así, que el campeonato no lo iba a poder luchar. Que es decir, Claro. no era consciente de eso, ¿no? Yo creo, con Jorge, yo creo que él cuando es él en estado puro, es decir, se sube, como le pasa en el quali, ¿no? Se sube a la Ujú. moto de venir de un parón de 3 meses, como pasa en invierno, perdón. Se sube a la moto y enseguida, pam, ¿qué le pasó en Sepang? Que iba rapidísimo, nada más subirse. O sea, por lo que dicen, evidentemente no acabó vueltas porque cayó muy pronto, pero estaba pilotando a un nivel muy alto, hacía un poco de frío, el neumático, lo que quieras. Sí. Pero es un piloto que tiene el talento de llegar y ¡pam! Y enseguida colocarse ahí arriba. Y eso lo tiene y lo seguirá teniendo. Por eso el inicio de temporada venía a priori, como tú decías, no tenía que ser uno de los candidatos a estar tan arriba, y le salió, porque esa velocidad él la ha tenido siempre. En Moto 3 ya lo hacía, ¿no? Hacía unas poles acojonantes y bueno, le ha salido siempre bien. Pero por contra, yo creo que le afecta la situación del equipo, como se jugó, porque si te fijas, fue a partir de que empezaron el run de que si te Ya. vas, que si Balaton, que si tal, toda esa parte de que yo creo que eso le afectaba un poco más. Entonces, de alguna manera, no sé bien cómo, porque tampoco estoy cerca de él, pero le hace
pensar un poco más, ser un poco más consciente de algunas cosas y perder ese instinto y esa parte de que él se sube a la moto y le da gas y le salen unos tiempos que son brutales. Entonces, yo lo interpreto un poco así, de que ha perdido un poquito esa velocidad porque, bueno, por lo que sea, por todo lo que está pasando, el irse a Yamaha, que es lo único que le quedaba. Es que es fuerte porque al final ganó el campeonato del mundo con un Ducati, se fue a Aprilia, que bueno, para ver qué tal, está primero el campeonato del mundo y se va a ir a Yamaha. Es decir, es un piloto que eso también le puede afectar, ¿no? Que al final Ya. yo he mostrado que tengo un nivel brutal y de Ducati no me tuve que ir, pero me fui porque creo que no me trataron bien. He llegado a Aprilia y de aquí sí que me tengo que ir, por, bueno, todo lo que pasó cuando llegué y Claro. tal y cual. Y lo único que me queda es Yamaha, que hay que ver cómo va la 8,5, pero a priori no es la marca soñada por cualquier piloto para el año que viene. Entonces, yo supongo que eso le afecta un poco más bueno, de lo que él querría, ¿no? Porque te digo, el parón de verano yo creo que a él le va bien, como lo comentábamos Sí. antes, porque va a volver a llegar limpio. Por eso ha querido irse a hacer estos estados que está haciendo en bicicleta y bueno, en lugar de irse a Ibiza a descansar como ha hecho otras veces, pues ha seguido machacando y va a llegar con un poco limpio de mente. Y ahí veremos un poco si retoma esa velocidad. Si la retoma, cuidado con Jorge, porque, bueno, todos sabemos que es un pilotazo y que se jugó el campeonato y se lo ganó a la fábrica. Sí, además lo ganó ganando solo 3 carreras de domingo contra un piloto que había ganado 11, como fue Pecco Bagnaia. Es decir, que es un Falló piloto por que también sabe cómo gestionar un poco las distancias, ¿no? En cuanto a puntos. Y es que yo he mencionado muchas veces, llevo ya varios grandes premios diciendo que tengo como la sensación de que este campeonato está siendo un poco muy similar al 2020. Solo que con la diferencia de que de pronto sí que empieza a aparecer Marc Márquez, que en el 2020 no pudo ser, pero que aquí de pronto el factor Márquez empieza a aparecer a mitad de temporada, ¿no? Y empieza a recortar y empieza a asomar. Pero sí, da mucha la sensación de que ningún piloto se lo quiere. ninguno quiere, sí, sí, como que Claro, ninguno nadie quiere se lo ganar. quiere llevar. Claro, Sí, nadie se lo quiere llevar, porque está todo ahí. Si te ves además la media de puntos es bajísima muy este bajas. año. O sea, es muy, 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 muy baja. Es más, el que está teniendo mejor media de puntos de los 3 primeros es Marc Márquez, el que tiene la mejor medida de puntos, claro, a carreras completadas. Mira, antes de pasar con tema Marc y demás, que esto lo he estado intentando dejar para el final, y no es fácil porque casi siempre vamos a Marc, que es como lo más rápido, ¿no? Pero me interesa su compañero, me interesa Pecco Bagnaia, porque ¿cómo explicas que un piloto del nivel de Pecco, nivel demostrado, y yo sigo considerando que no estamos viendo realmente el nivel que podría dar Pecco, ¿no? ¿Cómo se puede explicar que entre en una dinámica tan prolongada eh, de, mm, de dudas que Tardozzi mencionó hace poco en una entrevista con Mr. Helmet, muy buena, por cierto, el que no la haya visto, es una entrevista de 1 hora y pico que la verdad os la súper recomiendo, de hace poquito, de hace pocos días, y David Tardozzi decía que las dudas de Pecco comenzaron ya en la primera carrera del año pasado y fueron por Alex Márquez. O sea, fue porque no entendía cómo Alex Márquez podía ir tan rápido. Y claro, él decía que se lo explicaba, en plan, oye, tío, que Alex es un tío que ha ganado campeonatos del mundo, que le suele costar, pero que cuando llega, llega. O sea, que tienes que olvídate de eso, o sea, céntrate en lo tuyo. Y que no estaba haciendo una mala temporada. Sin embargo, yo siempre el año pasado tuve la sensación, y lo mencionaba mucho, que creo que Pecco empezó a perderse mucho él mismo, o sea, en cierto momento, porque al principio no iba lento, estaba con los 2 Márquez ahí arriba. Otra cosa es que no les ganase, pero en velocidad no Total, total. terminaba las carreras lejos, terminaba las carreras con ellos. Sin embargo, después viendo también muchos insights, Gigi Dalinia diciéndole muchas veces, tienes que dar más vueltas con la moto, o sea, da más vueltas, ¿no? Me da la sensación de que tenía que estar en un momento de tantas dudas e intentar ganar algo quizás donde no se podía ganar, que cambiaba mil cosas. Se podía cambiar mil veces la moto, de mil cosas en la moto, daba solo 2 o 3 vueltas, volvía, cambiaba cosas. Como que todo eso al final yo creo que, no voy a decir porque nunca dije que le afectase que estuviese Marc Márquez, que el hecho de que estuviese Marc Márquez es lo que le lastró, pero sí que pienso que dentro de los problemas que podía tener Pecco, el hecho de tener a Márquez al lado, y ahora sabemos que Alex, le magnificó los problemas. ¿Cómo explicas tú? O sea, y también, tú también tienes el conocimiento de qué es lo que es tener a Marc Márquez ahí al lado, cómo puede afectarte siendo tu compañero de equipo, claro. A ver, es difícil porque se juntan varios factores, ¿no? Pecco es un piloto muy cerebral.
Es un piloto, es un poco lo contrario a Costa o a Martín, ¿no? Que son pilotos con talento puro y que evidentemente Pecco tiene talento, no vamos a decir que no vamos a decir lo contrario, Claro. pero es un piloto más cerebral, que todo más calculado, que entonces cuando a un piloto de ese tipo se le meten por medio dos inputs con nombres iguales, que a uno acepto que vaya más rápido que yo, pero el otro no me Ya. entra en la cabeza. Ahí ya tienes uno. Y dos, ese tipo de pilotos más cerebral que te comentaba, siempre buscan una razón o un motivo por el cual no les permite acabar de ir rápido. Y normalmente no suelen ser ellos. Suele ser algo de la moto, neumáticos, freno, puesta a punto, electrónica. Y lo intentan buscar. A veces se autoconvencen, o el equipo que tiene alrededor lo convencen de que, ostras, hemos hecho esto y salen por el otro lado, y a veces no. Y a veces entran en la espiral de y prueba, y no, la moto no me gira, la moto no tiene grip, la moto no me para, la moto no. Y en cambio los otros, pues siguen con su moto y le van a sacar el 110% a esa moto. Y lo que decía Tardochi, yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Tú tienes esta moto, no te gusta cómo para, porque la del año pasado era muy buena parando, este año no tenemos eso. Da vueltas e intenta conocerla para sacarle el 100% a esa moto. No te centres en intentar tener la del año pasado porque no la tenemos. Es la que es y estos dos, o estos quien sean, los pilotos que tengan estas motos, lo están consiguiendo. Es decir, por ese camino podremos llegar, pero por el camino de intentar darle la vuelta a la moto, Ya. ya lo hemos intentado y no va a ser. Entonces, es difícil de gestionar, sobre todo para el equipo, que está más cercano a él, ¿no? Su jefe técnico, su gente de alrededor, porque es un piloto que su cerebro no para, y no para, y no para, y no para. Intenta entender y llega el fin de semana y vuelve, venga otra vez. Porque como tú bien decías, hasta el año pasado, no recuerdo si eran 5 carreras al final o algo así, estaba cerquísima de puntos. No me acuerdo cuántas carreras al final, o 5 no, perdón, porque 5 había ganado Marc. Pero hasta cierta parte de la temporada, de mitad de temporada así, Sí, mitad de temporada no estaba tan lejos. estaba ahí, no estaba, me parece, con una carrera y algo, no estaba Mínimo, lejos. mínimo estaba luchando con Alex por todo. O sea, igual que Claro. Alex. Y de repente, ¡boom! Entró en el pozo y bueno, lo ganaron unos cuantos. Entonces, entra en esa espiral. Yo creo que también él necesitaba ese cambio que va a hacer, ¿no? Pero por eso, ¿no? Porque es un piloto que necesita entender las cosas. Cuando está en ese mode, el tío es imparable porque no fallaba nunca, acuérdate. Ese era cuando ganó los campeonatos, era un Sí, piloto sí. muy regular y muy fiable, ¿no? Pero por contra, cuando un piloto, como te decía, de esta, no lo vamos a llamar más inteligente, pero que utilizan más el razonamiento más que el instinto, cuando entran en ese conflicto es complicado de resolver porque no les entra en la cabeza. Y Claro. es que tiene que haber algo que ellos tengan que yo no tengo. Porque yo recuerdo comentarios de gente alrededor suya, italianos y tal, que es que la moto del otro lleva tal, la moto, ellos llevan un paquete aerodinámico de tal, el otro lleva. Y que, tío, que esto es una fábrica que tienes todo a tu disposición, que lo podemos probar todos. Es decir, yo no me voy a poner piedras en mis ruedas. Es decir, yo voy a Claro. intentar que la del otro vaya, pero la tuya también. Entonces, eso no ayuda, porque en lugar de centrarte en el, ostras, ¿cómo hace el tío este para frenar? Me voy a la pista, lo miro, lo grabo, telemetría, tal, voy a intentar cada vez estar un poco más cerca, porque eso a veces es suficiente como para que el otro falle, ¿sabes? Quizá no te puedo ganar la carrera, pero si te presiono, quizá tú fallas. En cambio, si en la cuarta, quinta vuelta yo ya suelto porque sé que no puedo, pues claro, la carrera del otro es mucho más plácida, ¿no? Entonces, todos estos detalles son importantes, pero también son complicados de hacérselos gestionar, ¿no? En un piloto tan así. Y un piloto que ha sido campeón del mundo un par de veces, con un bagaje, ¿no? Un rookie, pues quizás un poco más fácil de moldear, ¿no? Por ejemplo, el caso de Pedro Acosta, pues ha sido un poco más fácil de moldear porque él ha querido primero y se ha querido dejar aconsejar por Carmelo, por su equipo y tal, Mm. pero Pecó, bueno, ya tenía otra posición, entonces contra más altos están, más difícil es de moldear ese piloto, ¿no? Y Claro, yo más creo que difícil también Pecó, admitir, ¿no? Que pueda venir otro y te. Porque él sí, era el piloto número uno de Ducati. 100%, 100%, y él decía, bueno, yo que venga y que venga Marc y que venga quien tenga que ser, porque él se sentía fuerte y se sentía Claro, que claro, claro. yo gano el campeonato, ahora tengo que venir este con aquella moto que no me ha ganado, con la Gresini, pero todos sabíamos que a igualdad de motos hubiera pasado. Y entonces, tú tienes que ser consciente de que te puede ganar.
Y entonces se abre un poco la guerra. En cambio, si no, no dejas que eso pueda ser una variable, que no, este no me puede ganar porque yo soy el... Ya, Entonces ya. ahí, ostras, cuando te entra en el cerebro, te hace daño, ¿eh? Claro. Has mencionado tú, además, diciendo pilotos que fuesen un poco lo contrario a Peco en cuanto a ser un poco más lógico, ¿no? Tirar un poco más a esto, a intentar buscar siempre explicaciones a todo. Has mencionado tú a Pedro Acosta y decía Pedro Acosta hace poco en un podcast en Gypsy Tales, mencionaba a Pedro que al ser preguntando por Peco Bañaya, le preguntaron que qué opinaba de lo que le había pasado el año pasado a Peco y decía a Pedro, una de las frases que decía era, mira, cuando pierdes con tu compañero de equipo, que tiene lo mismo que tú, no hay, es difícil encontrar una justificación. Es que es muy, muy difícil porque es que tenéis las mismas armas. O sea, tenéis lo mismo. Ya está. O sea, no hay mucha más historia. Eso también yo creo que Pedro le puede servir tanto para bien como para mal a partir del año que viene cuando comparta Vox con Mark. Pero él es uno de esos pilotos que piensan así. En plan, no hay excusa. O sea, si tienes lo mismo, pero no todos los pilotos al final piensan lo mismo, ¿no? Siempre van a pensar, incluso Grasili ha reconocido hace poco en una entrevista que muchas de las declaraciones del año pasado de Peco fueron las que propiciaron también que, bueno, que el ambiente no fuese el mismo y que al final esa relación se fuese deteriorando, porque Peco en muchas declaraciones metía mucha duda sobre lo que le está dando el equipo, frases como la de yo no sé qué moto es la Total. que me han dado, yo no sé, claro, es como, hostia, te estamos dando lo que quieras, o sea, absolutamente lo que quieras. Yo sé porque a mí, por ejemplo, me dijeron desde el Lenovo Ducati, eh, este año me dijeron que ellos no podían, por ejemplo, ellos nunca van a vender a Peco Bañaya, o sea, es su piloto, es campeón del mundo Claro, con ellos, en la vida van a venderlo. Pero la realidad es que ellos no fueron más insistentes el año pasado diciendo que entre la 24 y la 25 prácticamente no había diferencia, eh, porque no querían vender a Peco. Pero ellos sabían que las diferencias con lo que tenía Alex Márquez es que prácticamente no había. O sea, era como, es que no, ellos no entendían que hubiese una justificación más allá de que él estaba tan obsesionado con que no podía ser que Alex fuese tan rápido, que eso es lo que le estaba absolutamente lastrando. O sea, que porque cuando tu compañero de equipo encuentra un rendimiento con la misma moto y tú no, mmm, ¿cómo es para el otro piloto? O sea, tú lo sabes bien. O sea, ¿cómo de frustrante es para ese piloto? Y todos intentan, o sea, todos intentan siempre achacarlo a, no, esto está hecho, como decía mucha gente el año pasado. No es que han hecho la moto para Mark. sí, total. Y a Peco parecía que le habían traicionado, en plan, Sí. ahora Peco ya abandonado. Y decía, hostia, o sea, digo, no creo que ningún equipo ahora quiera que alguno de esos dos pilotos se quede ahí atrás. Y encima el Lenovo Ducati estaba soñando con dobletes todos los fines de semana, vaya. Sí, un equipo no se va, y más una fábrica, no se va a tirar piedras sobre su propio tejado. Al final es ilógico, no tiene sentido. Sería algo, ostras, difícil de entender, difícil que la organización, si es algo evidente, lo acepte. Ya. No tienen, o sea, perfecto y lo idílico para un equipo es hacer primero y segundo. Entonces, que se luchen hasta el final y que gane cualquiera de los dos, pero que se hagan primero y segundo, eso es lo perfecto para un equipo. Entonces, es difícil. Yo sé, también como tú bien decías, que él iba hablando con su gente cercana de que eso, de que la moto no podía ser iguales, que ellos tienen algo más, que esta moto lleva tal, que es igual. Entonces, que te decía antes, si tú te metes en esa parte, no te centras en lo importante, que es intentar solucionar esto, ¿no? Nosotros en el equipo nuestro Ujú. de Promo Racing, siempre, desde que empiezan, les enseñamos una cosa que es difícil y hay que irla recordando con el tiempo, sobre todo cuando llegan a categorías superiores, que es que si tú haces el máximo y tú vas a un circuito que se roda en 1.30, el récord es 1.30, dices toda la carrera en 1.30 y hay uno que hace toda la carrera en 1.29.7 y te gana, pues cuando te bajas lo felicitas, le das la mano y a la siguiente intentarás serlo. No hay más, o sea, te ha ganado. O sea, no, pero tú, otra cosa es que no, tú hagas 1.31 y él haciendo de 30 te gana y tú digas que él lleva. No, al Ya. final tienes que parar que eso, como bien decíamos, pasa el tiempo, se hacen maduros. También pasa una cosa muy importante, que es que les pasa a varios pilotos, y yo creo que Pecco habría sido uno de ellos, que su entorno le hace creer que él es el mejor, que es importante para ganar, está claro. Pero de esa manera pierdes un poco la perspectiva de que
bueno, quizá el mejor es el que hace mejor todo, no, ¿sabes? Entonces, Ya. puede haber otro que venga y te ponga un poco por encima y tú tienes que intentar ser capaz de mejorar eso. Entonces, no, si yo soy el que ha reinado aquí y la moto la conozco de pe a pa, todo el mundo me decía que bueno eres, ¿cómo le llamaban? El doctor, ¿no? ¿Cómo era? El que era matemático, ¿no? Y que no fallaba cada fin de semana y tal, en su época más top. Eh, ahora, ¿cómo puede ser que venga uno, no, dos y me ganen? Entonces, eso de gestionar es difícil. Y que un compañero de equipo te gane también es complicado, porque al final es el primer rival que tienes en el circuito, porque tiene tus mismas armas, como bien decías, ¿no? Pero forma parte del deporte el aceptar cuando te han ganado. ¿Sabes? Y es importante aceptarlo. Oye, me ha ganado. Lo que pasa es que yo a veces lo he dicho y han dicho, ostras, pero ¿tú crees que si dicen eso es tirar la toalla? No, no es tirar la toalla. Es aceptar que hoy me has ganado, pero que mañana voy a ir a por ti con todo lo que tengo. Y a la Claro. siguiente otra vez. ¿Y me ganarás en aquí tres? Bueno, pues intentaré. Y al final esa rivalidad te hace crecer y te hace mejorar. No quiere decir que, bueno, me has ganado una vez y ya acepto que es mejor que yo y ya, pues hasta luego. Porque si no, no estarían corriendo el campeonato del mundo, ¿no? Ahí, caso de Ogura, nadie hubiera apostado por él que estaría aquí ahora en esa situación. ¿Por qué? Porque todos los pilotos salen a ganar y a intentar hacer lo máximo. Y se van dando situaciones que te hacen ganar y te hacen llegar arriba. Pero tu mentalidad es la misma. Es la de, no, yo creo que soy mejor que aquel y lo voy a intentar demostrar. Cuando es otra marca y es otra moto, pues es más fácil de aceptar esa derrota. Pero cuando es tu copia, es más difícil de gestionar. Eso siempre ha picado más, ¿no? El que te gane alguien con tu misma moto. Entonces, hablábamos antes, ¿no? De Acosta, que es un piloto que se ha moldeado, o está moldeándose, está mejorando en muchos aspectos de su vida, tal. Sí. Llegará un momento que empieza a ganar, tal, y a moldearlo será cada vez un poco más difícil. También madurez, tal. Entonces, si no pierden eso es vital. Y yo creo que Mark es uno de los que menos ha perdido eso con el tiempo, a pesar de que pues, es el que más títulos tiene en este momento en la categoría, sigue siendo capaz de ser moldeable por sus lesiones, porque el otro piloto sea capaz de conducir, porque yo vengo de conducir una moto 11 años y ahora me voy a otra y tengo que cambiar mi estilo totalmente y lo consigo. Si no fuera moldeable, sería imposible que estuviera, ya se hubiera retirado. Ya está, pues, me quedo en Honda o me voy a Ducati, no Ya. lo he subido y me hace el primer año de Ducati con una moto que claramente era peor que la que ganaba. Bueno, pues ya está, tira la toalla porque no te queda otra, ¿no? Se hubiera hundido. Entonces, eso es una cosa que tienes que ir trabajando a lo largo del tiempo, no es, bueno, lo acepto cuando soy joven y luego ya no. Eso es importantísimo, yo creo, para a lo largo de tu carrera. El año pasado hablando con Gianola, me dijo que él había estado, no sé en qué circuito era, porque estaba Cristian Gavarrini viendo a su hijo, a Sí, Mateo, sí, pilotar, y entonces habló con él y le preguntó por Peco. Es que el año pasado era uno de los grandes temas, ¿no? De cómo se desinfló Peco Bañaya absolutamente. Y me dijo que Gavarrini le mencionó que, le dice, mira, yo en su moto puedo hacer todo lo que quiera, absolutamente todo. Dice, pero después las cosas que ya no tienen nada que ver con la moto, yo ese no es mi trabajo, o sea, yo no puedo hacer nada ahí. O sea, yo lo siento, pero ahí ¿qué hago yo? O sea, no puedo hacer nada. O sea, entonces cuando hay cosas que ya no tienen nada que ver con la moto, o sea, el mismo Gavarrini te lo medio reconoce diciéndotelo así, ¿no? O sea, cuando ya son cosas que no tienen nada que ver con algo que yo pueda tocar o que la gente que estamos aquí podamos tocarle en la moto, y joder, no creo que haya nadie que sepa mejor que Gavarrini lo que necesita Peco posiblemente encima de una moto, pues es imposible, ¿no? Es absolutamente imposible. Y el mismo Gavarrini encima en un blog que empezó a hacer Peco el año pasado, los dejó de hacer porque yo creo que, claro, se sí. pensaría, claro, al comienzo del año pasado empezó a hacer varios blogs. Y en uno, recuerdo que en Jerez salía Gavarrini diciendo, simplemente ha llegado un piloto que ha subido el listón y ya está, tenemos que intentar llegar ahí arriba. O sea, el mismo Gavarrini lo dice, o sea, no hay más. Un Gavarrini que, por cierto, esto puede que haya gente que no lo sepa, pero el año que viene va a ser el técnico de Pedro Acosta, no se va con Peco Bañaya. Igual que Romagnoli no se va con Martín, se queda en Aprilia con Peco y Martín estará con David Muñoz en Yamaha. O sea que, bueno, hay ahí unos cambios también interesantes. Un Gavarrini que, bueno, tiene una buena factura ahí de pilotos trabajando con él, ¿eh? O sea que no está mal tampoco para Pedro Acosta la llegada ahí. Porque, claro, también como de importante es tener un buen jefe técnico ahí a tu lado y
sobre todo en un cambio de reglamento, todo de nuevas. Imagino que tanto para bien como para mal hacer un cambio, ¿no? A estas alturas, ¿no? Sí, antiguamente era muy típico de que un piloto top, digamos, se cambiaba de fábrica o de equipo y se iba a su jefe técnico con él, ¿no? Porque se entendían muy bien, porque tenían muy Sí. buena relación, por muchos motivos, ¿no? Pero ahora Ducati, es Ducati es el que decide qué jefe técnico tienes. Es decir, Marc Márquez ficha por Ducati, bueno, evidentemente, pues se intentaría llevar Santi Hernández, y Ducati le dijo, tú si vienes aquí, es con nuestra gente. Nosotros, para Ducati, hay que ir un poco atrás en el tiempo, pero hace muchos años que invirtieron mucho en ingeniería, en ingenieros y en técnicos y tal. Entonces, gran parte de su dominio es que su gente conoce muy bien su material y saben ponerlo muy bien a punto y saben sacarle el extra que, entonces, si cada año o cada 3 o cada lo que sea, te entra gente nueva, Ya. entre el tiempo que se ponen al día, que les enseñas, tú dejas de hacer otras cosas. Ducati dijo, no, nuestra moto es buena porque tenemos un muy buen equipo general, técnico y de moto y tal, no solo porque la moto la puede hacer cualquiera. Eso es importante. Entonces, pues, y lo han demostrado. Marc se fue al Gresini con un jefe técnico, hizo lo que hizo, se ha ido a Ducati Factory, tiene otro jefe técnico y está haciendo, y el año pasado ganó y este año está haciendo lo que está haciendo. Entonces ellos ya ahora tienen más fuerza que antes todavía para decir, miren, señores, vino Mama Márquez y no impuso ningún tipo de técnico y le ha salido, con lo cual aquel que venga, Claro. perfecto, pero este es el técnico. Entonces a partir de ahí empiezan a no moverse, ¿no? Aprilia ha querido hacer lo mismo, luego está claro que el técnico se tiene que querer ir o quedar, o es decisión suya, ¿no? Pero que son muy de técnicos de la marca. Antiguamente era más ligado al piloto, ¿no? Porque era todo un poco más volátil, pero hoy en día es muy importante para las fábricas que tu técnico conozca todos los secretos, que evidentemente no se los lleve a otra marca, Claro. todo esto también funciona, pero también dice mucho del piloto que quiera, tenga la mente abierta, decir, no, no, yo me voy allí y el que me pongáis, yo no tengo problema, yo quiero esa moto. Caso de Pedro, ¿no? Yo quiero aquella moto, el Pedro tiene una relación con Paul, con su jefe técnico actual, brutal. Seguro que le encantaría llevárselo, pero va a la mejor moto y es la que él quiere y la condición es esta, bueno, pues mente abierta a trabajar nuevo, que siempre hay cosas que te aportan, siempre hay cosas nuevas a aportar y que te pueden hacer mejorar y para adelante. Entonces, yo creo que en eso las fábricas han hecho bien, ¿no? Mantener su plantilla y su gente y luego otra cosa es que te traigas tu meca de confianza o lo que sea, ¿no? Porque siempre es importante que tengas a alguien Sí. más de confianza que esté trabajando en la moto, bueno, para empezar, ¿no? Luego ya enseguida te haces con la gente. Son pilotos que llevan muchos años en el campeonato y todo el mundo los conoce, ¿no? No es vienen de nuevas, pero es cierto que el caso de los técnicos, Gabarrini pues, estuvo con Stoner, tal, y ahora Con lleva muchos Márquez años. también estuvo. Sí, 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 exacto. Y lleva muchos años en Ducati y cree que es importante que él se quede y el piloto que le llega no es, es una joyita, que decir, le puede volver a Sí, poner sí. arriba como técnico, pero recuerdo con mucha tensión entre Gabarrini y Pecco, en general todo su equipo, pero claro, Gabarrini el primero que te encuentras, el primero que te va a venir a hablar cuando tú estás encendidísimo, pulsaciones al límite, no te está saliendo y el primero que te viene y te pregunta qué pasa, ese es el que siempre recibe. Claro. Es el que va a recibir y bueno, lo ha sabido gestionar bien, realmente son personas inteligentes los dos y lo han llevado bien, pero el tema de los técnicos va a haber bastante ahí movimiento y creo que es importante que los pilotos también estén abiertos a esos cambios, ¿no? Importante también la confianza, ¿no? Con tu jefe técnico, no solo ya para la hora de cómo te pueda poner la moto, que te conozca lo que necesites o lo que sea, sino también para que imagino que también te diga las cosas como te las tiene que Como decir son. también en el momento que son y no, claro. O sea, porque a lo mejor tú eres Ricamonti y te viene Mar Márquez el primer día y a lo mejor tú el primer día te cuesta un poco más, pero claro, a medida que tienes confianza tendrás que decirle a Marc, no, aquí te estás equivocando, o esto mal, o lo que sea, o esto mejor hacerlo así, o pensamos que es mejor hacer esto con la moto. Claro, o sea, imagino que ahí es importante generar también esa posición de, oye, tú pilota, ¿no? Pero aquí nuestro trabajo sabemos hacerlo bien y tú tranquilo que te vamos a dar lo mejor. El año pasado recuerdo que vimos en alguna ocasión, recuerdo Breno, además, el año pasado con Peco y Gavarrini, que llegó Peco y no recuerdo si fue
que había estado lloviendo o algo de eso, recuerdo, o habían caído unas gotas, no me acuerdo muy bien, pero sé que estuvieron cambiando neumáticos y Pecco no le dio tiempo a hacer una vuelta y, sí, la practice, y tuvo que pasar por la Q1, que después acabó haciendo la pole después, pero tuvo que pasar por la Q1 y hubo pilotos que sí, por decisión propia, volvieron a boxes, cambiaron, salieron y sí pudieron pasar a la Q2 y recuerdo que Gavarrini ahí se vio un fragmento en el que le decía a Pecco como, ¿por qué no has entrado? O sea, porque Pecco entró como a decirle, oye, es que te habéis equivocado con los neumáticos. Y que Barrini le dijo, bueno, pero es que otros pilotos le han dado tiempo, Pero han es tuya, pasado por el claro. boxe, han cambiado y tú no, haber hecho lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué es culpa mía? O sea, nos hemos equivocado, sí. Pero tú podrías haberlo solucionado y no lo has querido hacer. Tú has seguido Claro, quedándote fuera. sí, sí. Entonces, bueno, igualmente yo me temía, o sea, yo me veía que Gavarrini se iba a quedar seguro en Ducati porque ya, por lo visto, la relación no es que fuese mala, No, pero pero no sí, era la un misma poco, claro. tampoco. Sí, No te era vas la quemando misma. un poco, lo que decías de la confianza es súper importante, por eso Ducati lo hace, ¿no? Porque al final llega Marc, se sube a la moto por primera vez, tal, oye, mira, me pasa esto, la frenada, me lo invento, ¿eh? La frenada se me levanta de atrás, no toca, entonces no paro, tal, perfecto. El que conoce bien la moto sabe lo que tiene que hacerle. Entonces se lo hace y enseguida nota que "Uala, la moto ahora ya pisa atrás, puedo frenar más tarde, entro mejor, tal". Ya. Ya te has ganado su confianza. En cambio, si te has llevado a tu técnico de confianza que no conoce la moto, tiene que ver cómo lo hace, si lo hace, a ver, a lo mejor no acierta la primera, tú tienes mucha confianza con él, pero al final el equipo está perdiendo el tiempo un poco, ¿no? En ese sentido, Ducati lo hace bien por eso, ¿no? Porque al final el que está haciendo la moto la conoce muy bien, sabe lo que tiene que hacer. Y el técnico, al principio, como tú dices, ¿no? Claro, Marc, bueno, se le veía un poco en la cara, ¿no? Al técnico cuando que tengo un monstruo al lado, que no, ¿cómo le Ya. voy a decir yo a este tío lo que tiene que hacer? Pero al final no deja de ser un piloto que ha hecho un cambio y las personas en general en la vida, cuando hacemos un cambio, tenemos la mente mucho más abierta. Y está en ese momento, ¿no? Entonces, es tu momento para hacer las cosas bien y que él diga, ostras, este tío se entera. De lo que le pido, me lo hace y la moto funciona. Entonces, enseguida ya hay esa vinculación y esa confianza, ¿no? Luego te puede gustar más o menos cómo gestiona cuál y tal. Eso es un tema de tiempo, de entenderse entre ellos y saber llevarlo, pero la confianza un técnico se la gana con el piloto haciendo los cambios cuando tocan y que el piloto lo note. Entonces, eso es súper importante, sobre todo al inicio, ¿no? De esa relación. Ya te ganas esa confianza y luego es más, a veces, tema psicológico que técnico, ¿no? Esos cambios. En la parte final, ahora sí, te voy a preguntar alguna cosilla por Marc Márquez. Que la gente seguramente ya a estas alturas está diciendo, esta gente van a hablar de Marco, ¿no? Porque lo que la gente quiere, lo que la gente quiere, lo que la gente quiere. Marc Márquez. Mm, claro, es difícil. O sea, es que no se ha dicho ya de este tío que está haciéndose, parece que está queriendo volver a escribir algún otro episodio más, así un poco de épica, remontada, ¿no? Increíble. ¿Qué es lo que a ti te está impresionando más de Marco? O sea, la fortaleza mental que está mostrando, la capacidad de hacer lo que está haciendo, como él muchas veces dice, de elegir dónde sí, dónde no, y encima además cumplirlo, que es una de esas cosas que yo no pensé que vería a Marc Márquez hacer, porque yo soy de los que siempre he visto que el tío se baja la visera y o nos caemos o conseguimos la gloria, pero estas medias tintas o estas cosas de, no, no, voy a aceptar que no y tengo que hacer un séptimo, un séptimo, un sexto, un sexto. Ahora, ¿eh? Ahora, porque Mark también dice que esto de estar haciendo sextos séptimos tampoco es una cosa que él quiera estar haciendo siempre. ¿Qué es lo que más te está sorprendiendo de este Mark en esta primera mitad de temporada? Un poco esa aceptación de que, a ver, él en realidad está corriendo con un brazo y medio. No, ¿sabes? Él sabe su realidad, evidentemente, pero el saber aceptar eso que tú decías, ¿no? Es decir, ostras, en mis plenas facultades, podría luchar cada fin de semana. En algunos me costaría más si haría segundo o tercero, pero me lo jugaría, como he hecho en el pasado, y en otros la ganaría como estoy ganando. Pero no puedo. Hay una parte, de momento, que todavía no se ha recuperado del todo y me impide hacer ciertas cosas en ciertos circuitos y ciertos movimientos en la moto que están bastante fijados, ¿no? Saben qué momentos son y en qué momentos le pasa. Tengo el plan. Como tú decías antes, siempre soy un piloto de todo o nada. Siempre. Se ha ido regular. O sea, es ese paso de madurez de primero aceptar seguir corriendo como está corriendo.
Eso punto número uno, porque con todo lo que ha conseguido, con la leyenda que es y tal, podría decir, oye, chicos, pues ya está, hasta aquí, no pasa nada. No, renuevo 2 años. Aunque que sé que puede ser que esto no se recupere del todo, tengo la fortaleza mental y las ganas de volver a seguir luchando por esto y sufriendo por esto. Eso uno. Y luego dos, acepto de que tengo que jugar un poco al ajedrez, ¿no? Durante la temporada. La temporada es muy larga y hay momentos en los que puedo ir al ataque y momentos que no. Evidentemente, él tiene un plan de recuperación que intentará el año que viene o cuando pueda, pues estar a ese 100% y para poder rendir sin tener que ir pensando, ¿no? Pero lo que más me ha sorprendido es eso, ¿no? Después de, primero, que corriera con esos problemas que supimos después de Le Mans y el tío fuera siguiendo competitivo y tal. Y segundo, que ese cambio de rol o de forma de ser, ¿no? Que después de tantísimos años siendo de una manera, el instinto de cada uno sale. Y ahí los que estamos viendo desde el sofá, pues puedes decir, bueno, pero es que es normal, se tiene que controlar. Pero tú estás ahí a 190 pulsaciones por minuto, que te mete la rueda por uno por aquí uno, que tú sabes que no son más rápidos que tú, pero tienes que hacer. Bueno, Es que eso no respira lo que ha hecho esto, nunca. claro, respira que esto es largo y date tiempo, que igual al final de carrera pues vuelvo a poder entrar cuando caigan las gomas y yo gestiono mejor, tal, tal. Esa gestión, ostras, si se llega a poder recuperar del brazo en cualquier momento, le va a dar otro extra, porque va a ser otra parte de él que tenga interiorizada, ¿no? Hasta ahora era todo o nada y voy hasta donde tenga que ir, pero ahora ha aprendido también a que si hace esto también le vale. O sea, como él decía, sexto, séptimo no, pero igual segundo, tercero, cuarto, pues depende de la situación, le compensa más que no intentar ir a por el primero y jugársela y atizarse, ¿no? Entonces esa parte siempre la va a tener, la parte salvaje, pero la parte consciente y la parte reguladora ahora la está teniendo. Entonces, después de tantísimos años, como decíamos, aprender a renovarte es lo que me ha sorprendido. Y a nivel de velocidad, lo que más me sigue sorprendiendo de él es que cuando hemos ido sabiendo realmente lo que ha ido teniendo y tenemos informaciones de que, ostras, de que está mal todavía, pero sobre todo al principio de año estaba muy mal, si fuera siguiendo competitivo. Entonces, porque cualquier piloto con este tipo de lesión, pues igual decía, oye, paro hasta que me recupere, o igual estaba al 10, ¿sabes? Y él era competitivo y, bueno, eso realmente no te deja de sorprender como muchos otros deportes, ¿no? Los top tienen una mentalidad que es difícil de que el resto podamos entender. Ya, porque al final, cuando tú como piloto estás lesionado, ¿es posible separar completamente el dolor físico de la confianza? ¿O terminas pilotando también muy condicionado, pues, por el miedo a que el cuerpo no responda y demás, ¿no? Porque más que decía, se me apaga y se me enciende el brazo. O sea, no, aquí es Ese es un el on-off. problema. Ese es el problema. No es un problema de dolor que tú puedas tener un umbral de dolor muy alto y lo aguantes y, bueno, aprietes los dientes y cuando acabe la carrera, pues ya recuperaré. Es un tema de que cuando tengo que hacer un cambio de dirección o cuando tengo que hacer una frenada o cierto movimiento, que es que no puedo. O sea, que el brazo me falla. O sea, no, yo no puedo llegar a ese punto porque no puede fallarme el brazo. Entonces, esa gestión es para mí muchísimo más difícil que una cuestión de dolor. Por cuestión de dolor, pues hoy en día ya no se puede infiltrar, pero hay muchas pastillas que te pueden ayudar, hay tratamientos, hay tapings, hay bueno, maneras de solventarlo y que te duela menos. Y luego lo que te decía, este tipo de pilotos, en general todos los que están en el campeonato del mundo, han Ujú. pasado por lesiones y tienen un umbral del dolor muy alto. O sea, son capaces de aguantar un dolor que cualquier otro decía, pero esto está loco, que se no me puedo ni subir a la moto. Esto es hacer una carrera de 40 minutos. Entonces, eso lo pueden gestionar muchos, ¿no? Hay mucha gente que ha corrido con costilla un poco tocada o con una clavícula recién operada o lo que sea, ¿no? Pero un pie roto, lo que sea. Pero el que te falle el brazo por un tema muscular o por un tema de nervio o lo que sea y no puedas hacer eso, para mí eso es más difícil, ¿eh? Porque tú sabes separarlo, me refiero, como tú decías, ¿eh? Porque sabes que este tipo de movimientos no lo puedo hacer. O sea, Claro. ya físicamente no puedo. Entonces, eso lo tienes aquí. Eso es imposible que se te vaya. El dolor llega un momento que la adrenalina, las últimas vueltas, la salida, tal y cual, te hacen inhibirte y acabas
una tontería, ¿eh? Todos hemos ido en moto y se nos ha pelado la punta del dedo gordo del pie por el cambio de marchas y has acabado la carrera sangrando, que es que luego te tocas un pelín y te duele una barbaridad y no te has ni enterado que te dolía. O sea, Ya. eso puede pasar, pero lo otro no se puede quitar. Es una cosa que... Y ese aprendizaje a conducir y a pilotar de esa manera, eso para mí es lo que se quita el sombrero, porque al final es lo más difícil. Yo tengo un estilo de pilotaje y ahora en unas curvas sí puedo, en otras no, en unas frenadas sí. O sea, esto al piloto lo desequilibra y lo saca un poco de su zona de confort y eso es difícil. Claro, estábamos hablando de un piloto que antes de esa operación que se hizo para quitarse los tornillos del hombro, no había hecho ningún podio de domingo y nada más quitárselo en 5 carreras ya tiene 2 dobletes y 3 victorias de domingo. O sea, Claro, que estamos la hablando de un piloto que diferencia. corría con un tornillo tocándole un nervio y músculo. Claro. Y bueno, él decía, no había hecho ningún podio de domingo, pero estaba ahí. Y pensábamos, bueno, no acaba de recuperarse, no acaba de adaptarse a la moto quizá, tal. Que no, que era un problema mucho más gordo de lo que nos pensábamos, ¿no? ¿Y qué piensas? Hay gente que por redes y eso le quita como ese peso al tema del brazo de Mark y han estado diciendo que es que como este año se está yendo muy rápido. Claro, que a mí esta teoría siempre me hace gracia, ¿no? Porque se está yendo tan rápido que Mark no puede ir tan rápido. Que el año pasado, como se iba más lento, o sea, claro, y entonces yo digo, entonces el año pasado que se iba más lento, los que iban más lento que Mark, ¿Qué ¿no? pasaba? No podían con Mark, ¿no? Pero ahora que se va más rápido, los que eran más lentos que Mark sí pueden, ¿no? Sí pueden ir más rápidos que Mark. Entonces, claro, ¿qué sentido tiene? Pero hay gente que tiene como la teoría esa de que no, es que este año se está yendo mucho más rápido y realmente lo del brazo un poco es como una excusa, que bueno, que sí, que tendrá algo, pero que no puede ser para tanto. O sea, No, no. O sea, al final no se puede hablar, porque al final son cosas privadas y tal, Ujú. pero está mucho peor de lo que la gente se imagina. No de lo que la gente se imagina, sino de lo que la gente se imagina que es pilotar así. ¿Sabes qué te Ya, quiero decir? No es que técnicamente yo te pueda decir que mira, ese músculo tal o ese nervio tal, no tengo ni idea. Pero sí que sé es lo que es pilotar una moto al nivel que ellos pilotan eh, con un medio brazo que no funciona. O es igual, aunque fuera otro piloto, ¿no? Pero es decir, ponerse en esa situación, siempre habrá gente que al líder o al que más haya ganado, pues no les acabe ya. siempre le busquen el tres pies al gato, ¿no? Pero en este sentido, como tú dices, eh, cuando ganaba que iba lento, pero ahora cuando gana y hace 37, ¿qué pasa? Porque es el que, es el que marca el ritmo. O sea, cuando él no gana, no es porque la velocidad sea alta, que lo es, evidentemente, y que todo el mundo corre mucho. Ujú. Eh, es porque físicamente no puede. Hay una serie de cosas que no le permiten ser lo competitivo que lo son en otros circuitos. Lo peor de esto es que el piloto que va detrás, cuando Mark está en un circuito que no le es favorable, lo ve. Tú ves dónde pierde tiempo el otro piloto. Si es una frenada, si es un cambio de dirección, si es acelerando, si es que la moto no va bien, si es que tiene problemas de neumáticos y se le va degradando. Y entonces tú lo ves y sabes gestionar eso. Cuando Mark coge las de Villadiego y se va y hace 37 y tú vas detrás y dices, ¡buah! Imposible. O sea, no lo puedo seguir. Y en cambio, a la semana siguiente vas a un circuito que no le es favorable por lo que le pasa y no es que no lo puedas seguir, sino que te molesta, ¿no? Pero tú ves dónde es. Entonces el piloto que está detrás sabe que eso no es un tema de puesta a punto, ni es un tema Claro. de... Sabe que es un tema que físicamente él eso no lo puede hacer. Y eso ahora cualquier piloto que esté compitiendo contra él no lo va a decir, pero de aquí a unos años, cualquiera de los que estén pilotando y coincidan con él en pista y lo vean, dirán, lo de este chico es... O sea, yo recuerdo que tal carrera, o sea, esto Claro. pasará en un futuro. Y Va a eso es pasar así. seguro. Claro, y siempre va a haber gente pues que diga que no, que bueno, pues que la velocidad es diferente y tal, que es cierto que se está yendo muy rápido y el que gana el fin de semana, oye, se lo merece y ha sido el más Sí, rápido. sí, sí, total. Esto es así, la competición es así de cruda, ¿no? Pero cuando a la semana siguiente te gana él, no solo el domingo, sino también el sábado y hace la pole, pues entonces no es un tema que le falte velocidad, es un tema de que cuando no puede, pues no se puede. Y aceptar eso es lo más difícil. Ya, además que era curioso que se dijese esto, ¿no? Después te llegaba Alemán aún sin haberse operado y nada, te hacía el récord del circuito ahí en una vuelta loquísima que se sacó sin ningún tipo de sentido, que ni él mismo pudo después siquiera replicar en la Q2. Claro, poniéndonos en la
los pies o las botas de sus rivales, ¿pueden realmente... ¿Se puede ignorar? O sea, ¿los rivales pueden ignorar el hecho de, hostia, este tío cada vez está más cerca, estaba a 102 puntos del líder, ahora realmente está por delante del piloto que le sacaba 102 puntos y está a 18 puntos ahora del líder, que es Martín, que encima tampoco está mostrando más que marca ahora mismo, la verdad. O sea, ¿se puede ignorar eso? O sea, o tú crees que ellos tienen absolutamente el run run y que no es lo mismo tener a ese Marc Márquez con todo lo que eso representa que si esta remontada la estuviese haciendo otro? No, imposible. El piloto es consciente de que te han recortado muchos puntos y de quién te los ha recortado. Porque hay diferencia, como tú bien dices. No es lo mismo que Marc te recorte esos puntos y que esté llegando y que sepas a qué juego está jugando. Porque cuando la tiene, lo lucha por conseguir y cuando no puntúa, porque es de momento lo que mejor le funciona, a que sea cualquier otro que por, como le llaman, por regularidad, porque los demás han fallado, te ha ido recortando puntos. Porque sabes que a Ya. ese le puedes ganar. Bueno, cuando yo no falle, le ganaré. No, porque es que cuando te ganas, que te gana. No, no es que yo haya hecho quinto, no, no, es que él ha ganado y él ha hecho tercero, no, él ha ganado y hecho tercero, pero es que me ha metido, o sea, no, no he podido con él, ¿no? Entonces, es imposible que lo separen. Todo el mundo sabe lo que está pasando en el campeonato. Otra cosa es que acabe pasando, ¿eh? Pero Claro. tú inconscientemente sabes que el piloto que ha dominado el año pasado y que ha dominado muchísimos años atrás y tal, y que tiene una fortaleza potente y una velocidad muy alta, está llegando. Y a priori, si sigue la progresión, pues va a ser el favorito, ¿no? Y yo creo que lo mejor es aceptarlo y centrarse en uno mismo. Es decir, en el caso de Ogura, en el caso de Jorge Martín, en el caso de Di Antonio, ¿no? Que están siendo un poco más regulares, está llegando ya. Bueno, pues yo voy a intentar sacar el máximo de puntos cada fin de semana y cuando falten 4 carreras veremos dónde estamos cada uno. Porque si no, lo que decíamos antes, ¿no? Un poco en el caso de Peco, tienes el subconsciente en una parte que no tienes que tenerla. Tú tienes que estar centrado 100% en lo tuyo, que Ya. suficientemente difícil es, ¿no? Ese trabajo. Entonces, pero bueno, inconscientemente sabes cómo está el campeonato. Al final es una cosa que no puedes obviar, ¿no? Pero yo creo que lo mejor es eso, que te centres en fin de semana a fin de semana, sacar tu máximo puntos y si puedes ganar cada fin de semana, ganar y si no, sacar el máximo y ver cómo evoluciona, ¿no? La historia, porque no depende de ti, no es algo que dependa de ti, es Claro. su rendimiento. Entonces, la mejor manera creo que hay para intentar luchar contra eso es eso. Aceptar que él está llegando, pero que yo voy a intentar ponérselo lo más crudo posible porque me recorte los mínimos cada vez que pueda. ¿No da un poco la sensación de que Mark es un poco el líder emocional ya de este campeonato? O sea, porque claro, todo el mundo lo tiene ya como, bueno, este tío ya es el favorito. O sea, para Sí, esto y todo el mundo lo tiene como, es cuestión de tiempo, ahora vamos a Silverstone, que ahí posiblemente sufra un poco más. sí, Después vamos a Aragón, donde lo más probable es que se lleve un 37, viendo lo que es- ha hecho en los circuitos que han sido favorables antes del parón. O sea, que lo mismo después de Aragón puede que esté. Lo mismo está el líder del mundial después de sí, Aragón, Marc Aragón, Márquez. Austria, pues son circuitos Claro, que pueden venir favorables. Silverstone, como bien dices, pues no tanto. Luego van las carreras de fuera, que normalmente es competitivo en casi todas. Y en la que no lo es, pues no lo es para ganar, pues puede estar en el podium, que al final se trata de eso, ¿no? Pero lo que decías antes, o sea, es como, sí, todo el mundo sabe bueno, pues que ya está aquí. O sea, que es como, yo qué sé, Verstappen en su mejor momento en la Fórmula 1, ¿no? Si no le pasaba nada, ¿quién va a ganar? Pues ¿quién va a ganar? Pues el campeonato, ¿eh? Es decir, porque sabe que es un ya. tío que va llegando y que tiene la velocidad que tiene. Y aquí pasa igual. No llega cualquiera, llega este que viene siendo el dominador los últimos años y el que más velocidad tiene de largo. Entonces, eh, ahí es imposible obviarlo eso. Yo creo que, como tú bien decías, ya no los pilotos, sino en general en el paddock, como que se acepta de que, bueno, pues este hasta aquí, ¿no? Bueno, Raúl, para ir cerrando, desde la experiencia de quien ha sido piloto, de que ha trabajado también pues, con Dani Pedrosa y demás, tanto tiempo ahí en el Mundial y demás, cuando llegas al parón con un Mundial tan apretado, ¿qué pesa más al volver? ¿La velocidad que has demostrado en la primera mitad? ¿Cómo han sido las últimas carreras? ¿O la historia que puede empezar a construirse también dentro de tu propia cabeza en ese parón? Bueno, es como un mini reset, no llega a ser un reset del todo porque no acaba la temporada y tal,
pero sí que es un momento que para los que no han acabado bien las últimas carreras se intenten recolocar, el que ha acabado fuertísimo, pues que siga con esa tónica y esa inercia. Entonces, el FP1 de Silverstone vuelve a cada uno salir con su máximo nivel o su Ya. máxima expectativa, ¿no? De a ver que luego el fin de semana te va poniendo en tu sitio y hay que saber, bueno, manejarlo un poco, ¿no? Pero como bien decías, el campeonato está súper apretado. Se viene después de un parón a un circuito que pueden variar cosas, quizás no pasan las que siempre vienen pasando, y está un poco como muy abierto, ¿no? Entonces, ese viernes va a ser un poco, ver un poco cómo llega cada uno, ¿no? De ellos. Está claro que luego decíamos, el parón no es hiper largo, pero sí que te da para oxigenar un poco y para replantear un poco, para con el equipo, para, "Hostia, vamos a llegar, vamos a intentar hacer esto, vamos a atacar por aquí y demás, ¿no? Entonces, ese viernes, luego ya empieza la dinámica de cada fin de semana y tal, y ahí ya es más difícil de que Claro. sorprenda, ¿no? El que tiene velocidad la tiene, el que no la tiene. Está claro que lo que pesa al final es la velocidad que tú hayas demostrado en las últimas carreras, ¿no? Porque no es un campeonato de 7 carreras, es un campeonato muy largo, y las últimas 5 normalmente son las que te van mandando un poco lo que va a pasar después del parón. Lo bueno, imagino, es que siendo el mundial este como estamos teniendo, que la diferencia entre los 5 primeros es muy, muy pequeña, es menos de un domingo de carrera, imagino que todos pueden pensar, bueno, esto para algunos será más positivo que para otros, desde luego, pero que sí que desde luego aquí los 5 podrían pensar, ok, campeonato nuevo, o sea, un campeonato a 11 carreras y ya está, nos lo tomamos así, o sea, en plan, empezamos de cero en Silverstone, porque la diferencia es prácticamente Muy nada, o poco. sea, ¿no? ¿No crees que lo pueden tomárselo así un poco a decir, campeonato nuevo, a 11 carreras? Sí, sí, es lo que te decía. Al final ellos tienen que, cada uno de ellos tiene que, habrá oxigenado en verano y tienen que llegar a intentar hacer lo máximo cada fin de semana. No como que no contara lo que ha pasado porque cuenta, y al final la dinámica es una, y viene siendo esa, ¿no? Y eso todo el mundo lo sabe, pero sí que esos 5 primeros es una buena manera de plantearse de, oye, nos quedan 11 carreras, empezamos de cero, porque al final Ya. 24 minutos tampoco es que sean muchísimos con los que hay en juego, ¿no? Y a tope por ello. Entonces, como que estos 5 de momento tienen un poquito, bueno, quizás Raúl también esté por ahí cerca, Ujú. eh, ese punto de decir, bueno, este paquete no lo vamos a jugar. Vamos a pasar 5 carreras y luego veremos cuando falten 6 qué pasa, ¿no? Es una buena forma de plantearlo, pero siempre hay alguno que intenta ir a... O sea, tú piensas, tienes tu plan, esto en las carreras siempre pasa. Tú tienes tu plan, voy detrás de uno, final de carrera y viene otro por detrás y te fastidia el plan. Y esto, Claro. esto es así, cada uno tiene su plan y va a Lo, intentar llevarlo a cabo. lo decía Mike Tyson, ¿no? Todo el mundo tiene un plan hasta que recibe el primer puñetazo, ¿no? Ahí Exactamente. ya el Entonces, tú vas en plan. un grupo de 3 y, hostia, yo tengo claro que al final de carrera, en aquella curva, lo tengo claro que le voy a meter. Pero el detrás tuyo también piensa lo mismo y el que va adelante tiene su, Claro. tiene su plan. Entonces, eso es variable, tío, y en este caso pasa lo mismo. Pues Raúl, muchísimas gracias por este rato aquí con nosotros en el canal. Mil gracias. La verdad que me lo he gozado bastante. La verdad que yo me llevaría aquí preguntándote más cosas más rato, pero bueno, hay que liberarte. Igualmente, a final de temporada, te pediré de nuevo para repetir, ya hablando un poco de lo que haya ocurrido. Y nada, agradecerte de nuevo este ratazo. Perfecto, sí, un placer, sin problema, ya sabes, cuando quieras. Muchísimas gracias, tío. Chao. Gracias, que vaya bien.